Libros, recuerdos y canciones. Ya comienza Literatura al Margen. Un podcast de la HJCK, dirigido y presentado por Camila Willes. Sobre el archivo, sobre el movimiento, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir sobre una memoria en la que solo quedan fragmentos de papeles desperdigados por todas partes? Sobre cuerpos sin nombre y diarios ocultos. Tamara Tenenbaum se hace estas preguntas sin renunciar a la ficción en su más reciente libro La última actriz. Una historia sobre el teatro judío en Argentina y sobre todo sobre la frustración y la obsesión por un pasado que parece estancado en la memoria de un solo sobreviviente. En esta conversación, Tenenbaum hace una defensa de la intimidad y de esas causas que no llegan a ninguna parte. Bueno, estamos aquí con Tamara Tenenbaum, el apellido siempre tengo que leerlo bien para pronunciarlo mejor. Tamara, bienvenida a la HJCK. Un placer, muchas gracias. En este episodio de Literatura al Margen, te cuento que estamos en la 6ª temporada, Tamara, y todos los episodios ha sido muy extraño que se han como formulado de formas muy similares. Con Federico Falco, que también es argentino, hablamos casi como de dejar las ciudades, los pueblos y llegar a las ciudades y regresar a los pueblos. Hemos explorado caminos muy parecidos y en esta novela que estás presentando aquí en Bogotá, La última actriz, hay unos temas que a mí me encantan, digamos, personalmente, y es el tema, bueno, del archivo y de la memoria. Uh-huh. Empecemos por eso, Tamara. ¿Cómo decides vos hacer una novela que explora una memoria casi que fragmentada, porque habla de unos archivos que se perdieron en un atentado y que se fueron recogiendo casi que debajo de los escombros? ¿Cómo escribir sobre una memoria fragmentada? Bueno, a mí me empezó a interesar esto justamente porque conocí a una investigadora que se llama Paula Ansaldo, que podría ser como el personaje que yo tengo de la becaria, que me contó eso, que ella estaba investigando la historia del teatro judío en Argentina y que su dificultad era doble. La primera era que mucho de ese archivo se había destruido en el atentado a la AMIA, que es el atentado más importante, el atentado antisemita más importante que sufrió América Latina en el 94, que es un coche bomba entra en la Mutual Judía de Buenos Aires. Y a ella me contó que el archivo del teatro judío se había perdido allí y que entonces, bueno, parte del trabajo que tenían que hacer los investigadores era reconstruir algo que ya había estado. Y a mí me sorprendió mucho que ella me contara eso porque, bueno, mi padre falleció en ese atentado, yo lo pongo en la primera página, y a mí me sorprendió porque mi padre falleció en ese atentado hace 30 años ya, ¿no? Entonces, yo hace 30 años que sé esto. Claro. Y que no pienso mucho en esto todos mis días, la verdad que yo no tengo una vida dedicada a la tragedia, para nada, ni siquiera soy una víctima militante, para nada. Pero, hay gente que tiene un activismo por la causa y todo que yo no tengo. Dicho lo cual, por supuesto que es algo en lo que siento que he pensado bastante. Claro. Y me sorprendió hablar con alguien que me contaba una arista del atentado que yo no había pensado nunca, que eran los papeles que se habían perdido allí. Nunca lo había pensado. Claro. Y me sorprendió porque dije, claro, nadie habla de papeles cuando se han muerto personas. Dicho lo cual, eso es una mentira, porque desde que salí con la novela me escribió muchísima gente, mucho más grande que yo, porque yo tenía 5 años cuando fue el atentado, pero gente que tenía 25, por ejemplo, iba a la universidad, o 20, me dice, con mi profesor fuimos a buscar papeles y con mi profesor fuimos a los escombros a ver si estaban las carpetas de literatura judía, de no sé qué. O sea, hubo mucha más gente de la que yo hubiera creído que estaba en buscando ese rescate de documentación. Y me pareció que eso era muy interesante y a la vez también la doble dificultad que tenía la investigación sobre el teatro judío es la dificultad que tiene toda investigación sobre el teatro, que es que el teatro es algo que sucede en el presente y en general no se filma. Uh-huh. Entonces, hoy es más común que haya registros fílmicos de las obras de teatro por la sencillísima razón de que cuando uno hace una obra de teatro y la quiere mandar a un festival, por ejemplo, claro, tiene que mandar una grabación. Claro. Entonces, si esas grabaciones se llegan a conservar, las próximas generaciones van a tener un buen registro de nuestros teatros. It's a big if, ¿no? Porque en realidad ya sabemos que en América Latina justamente el problema del archivo es muy importante. Muy importante. Porque nuestros estados no se ocupan de eso.
Y por supuesto además porque venimos de estados democracias muy jóvenes, ¿no? En las cuales cada vez que cambia un gobierno cambia todo y, digamos, son muy difíciles las políticas de Estado en las cuales, digamos, distintos gobiernos se involucran, un gobierno tras otro mantienen esos archivos. Es muy extraño muy que suceda. difícil. Entonces, la realidad es que en América Latina la memoria es un problema grave en ese sentido. Pero el teatro tiene además ese problema, que es que sucede en el presente. Entonces, para reconstruir una apuesta, no para un texto teatral uno siempre lo tiene, pero para reconstruir cómo era una apuesta, cómo actuaban los actores, cómo era la forma de dirigir de un director. Claro. Para eso necesitas haber estado ahí o gente que estuvo ahí. Entonces ella me contaba, esta investigadora teatral, que bueno, que su trabajo a veces era juntarse con gente de 90 años a ver qué recordaban de obras que vieron a los 15. Yo pensaba, este trabajo es increíble. O sea, esas entrevistas valen oro por sí mismas, Claro. ¿no? Entonces me pareció que me interesaba la vida de una investigadora que está dedicada a eso y que vive como en la tarea frustrante de reconstruir lo irreconstruible, ¿no? Que eso es el archivo también, finalmente. Y la memoria, ¿no, Tamara? Porque yo pienso, aquí en la JCK tenemos un podcast que se llama Efecto Eureka, que son conversaciones de neurociencia y literatura, y la persona que está conmigo es un doctor en neurociencia y nos decía, hay que tener claro que la memoria es más ficción de lo que creemos. Uno está inventando, Qué lindo eso. sí, como que lo que estás demostrando en la memoria son percepciones que tuviste de un momento. Y esas percepciones son absolutamente subjetivas. Entonces, cuando uno habla de un archivo y de una memoria, imagínate de un archivo teatral, ese sí que es perceptivo, es decir, subjetivo 100%. Por supuesto, es un archivo completamente personal. Sí, es lo que llamamos la memoria oral también, ¿no? Es como el archivo de, tal cual, de lo que vos decís, las percepciones y las emociones, de cómo la gente vivenció el teatro, más de lo que el teatro haya sido. Pero el teatro también es eso, finalmente. El teatro no es más que lo que la gente vive cuando entra en un teatro. Es eso, no es que hay una esencia profunda. La esencia profunda del teatro es lo que la gente sintió ahí. Exacto. Entonces, bueno, me parecía que todo esto era muy, muy interesante y muy intrigante. O sea, yo quería escribir una novela sobre la historia del teatro, porque creo que es muy importante en nuestra época en la que sentimos que todo está en Internet, porque lo que hay en Internet es información. Exacto. Uno puede reconstruir información, hay datos, pero si yo te cuento, por ejemplo, de qué se trata una obra de teatro, eso no te va a conmover. No. La sinopsis de la obra no genera nada. No, incluso te puedo hacer una descripción pormenorizada de las actuaciones, pero es información. Eso no es lo que conmueve. La información no conmueve. Entonces, me parece que en este momento en que nos estamos preguntando por las inteligencias artificiales y qué tan importante es que sigan existiendo otras formas de investigar y otras formas de inteligencia, es porque eso tiene mucho que ver con nuestra intelectualidad, pero también con nuestras emociones. No se puede investigar cualquier cosa sin emociones, sin ser una persona. Yo pensaba, por ejemplo, en relación con estas entrevistas que uno le hace a una persona de 90 años para ver qué recuerda una obra. Eso no lo puede hacer ninguna inteligencia artificial. Exacto. Porque si alguna vez entrevistaste a una persona de 90 años para preguntarle qué recuerda de sus 15, ¿sabes qué? Empiezan contándote, bueno, yo estaba con mi mamá tenía puesto su collar de perlas. Empiezan por cualquier lado. Claro. Tienes que escuchar un montón de cosas antes de llegar a la parte que te interesa. Y a la vez la textura de eso que cuentan es muy importante. Total. Y a la vez que vos estés ahí escuchando y preguntando, para esa persona es importante. Esa persona no podría hablarle a un micrófono vacío. Totalmente. Y yo siento que esas conversaciones, que el libro que me gusta que tiene como una textura diferente en cada... No solo en cada voz, es decir, no solo en las voces... De Hannah y Sabrina, decís. Sí, exacto, no solo en las voces, sino en las texturas, por ejemplo, de los correos electrónicos. Sí, o incluso en los mismos monólogos internos que tiene Sabrina, de decir como, me metí con este man en este momento, porque me parecía chimbara que me vieran en ese momento con él. Me gustan las texturas que tiene este libro, y eso se parece a las texturas de la memoria, es decir, totalmente. Porque tienes como un montón de capas. ¿Quién va a decir que un correo electrónico no es una capa de la memoria? Y luego la entrevista al señor de 90 años también. Entonces es como la capa de la memoria. Y yo quisiera saber, Tamara, si vos misma, cuando ya estabas en el proceso de escritura, sentiste que tu propia memoria se iba casi que quitándole como capas de la cebolla. Es una buena pregunta. Sí, yo trabajé mucho con mi propia memoria en esta novela porque bueno, digamos, a mí me gusta mucho, lo que a mí más me gusta de trabajar en los libros es los detallecitos pequeños que hacen sentir que los personajes son reales, ¿no? Los vocabularios que usan, sí. ¿no? Por ejemplo, que la actriz de los 60 va a la modista y habla de una manera particular. Y también me gusta que cuando Sabrina, la investigadora, habla de la academia, de la universidad, que cualquier persona que trabaje en la universidad pueda reconocer totalmente de lo que está hablando.
Entonces, me gusta que todo se sienta muy de verdad. No porque tenga que ser verdad, sino porque que te sientas sumergido en un mundo como cuando te metes en una película y llorás porque sentís que esos personajes son verdaderos. Entonces, para eso sí tengo que emplear mi memoria todo el tiempo. Tengo que recordar cosas que la gente me ha contado. Eso, por ejemplo, para las cuestiones que tienen que ver con las actrices de los 60, tengo que recordar cómo hablaba mi abuela, cómo hablan las mujeres de esa edad. Y para las cuestiones de la academia, tengo que pensar todo el tiempo en mis amigos que son becarios doctorales y en las cosas que me cuentan. Y tuve que, por ejemplo, entrar a mi propia casilla de mail y ver los mails que me mandó a la universidad para que tuvieran exactamente el mismo formato y el mismo registro. O sea, terminé trabajando con mi propio archivo personal todo el tiempo, sí. Eso me gusta y aquí volviendo como un poco al inicio, Tamara, del tema de esa fragmentación de la memoria, que el libro también es así, es un libro casi que fragmentado, podemos ver como escenas como en el teatro, ¿no? Como que se abre el telón, se cierra el telón y salen y entran personajes. Y hay una cosa que a mí me daba mucho temor, me da mucho temor y es como la muerte de una memoria, es como la muerte de una lengua, ¿no? Y en este ataque antisemita en el que murieron tantas personas y en el que los papeles quedan desperdigados casi que por todas partes, casi como personas también, ¿no? El papel cumple una función de cuerpo. ¿Cómo es volver a esto, Tamara? Porque si bien esto es una ficción, estás hablando además de tu ciudad, de Buenos Aires, es volver a repasar una cosa que habla también de toda Latinoamérica. Aquí en Colombia ha pasado esto, tú sabes, 1000 veces, donde cientos de papeles hablan de personas desaparecidas, pero el papel también está desaparecido. ¿Eso implica como una contención anímica o cómo te fue ahí? Bueno, esto también es parte del presente, porque, bueno, yo escribí este libro antes de que empezara la guerra, pero desde que empezó la guerra, yo sí estuve muy pendiente de que entre todas las cosas que se destruyeron en Gaza y entre todas las personas que murieron, también se destruyeron edificios históricos muy importantes, ni hablar la capacidad de las universidades en Gaza, ¿no? Ha habido mucha destrucción del archivo allí. Sí, Eso total. es algo que he pensado bastante, de cómo también hay ahí la destrucción de la memoria de un pueblo. Así que sí, es algo como fuerte y también es fuerte pensar en cosas que se han perdido, como el Yiddish, ¿no? Que de hecho es un idioma que aparece todo el tiempo en el libro, Sí. y que justamente también representa un judaísmo que se ha perdido, Sí. que se ha perdido un poco por el paso del tiempo, otro poco porque quienes lo hablaban dejaban de hablarlo, y otro poco también, por supuesto, porque hubo una decisión política de que el hebreo fuera el idioma oficial del judaísmo, ¿no? Pero sí, es como curioso estar trabajando con eso, y a la vez para mí siempre fue paradójico porque yo vengo de una familia judía ortodoxa, ¿no? Ya no soy ortodoxa, por supuesto, pero es de donde vengo. Y entonces yo siempre tuve problema con los argumentos museísticos sobre la conservación de las culturas, porque decían, bueno, pero si todos dejamos de vivir así, esta cultura va a dejar de existir. Y yo digo, bueno, pero no se puede mantener en ninguna cultura, ni en una judía, ni en una musulmana, ni en ninguna se puede mantener a la gente viviendo... sobre todo pienso en las mujeres. No se puede mantener a las mujeres viviendo de maneras que no quieren vivir. Las que quieren, genial, pero hay muchas mujeres que no quieren vivir así. Exacto. Y para quienes no quieren, no pueden tener que quedarse viviendo de esa manera para que una cultura subsista. Para preservar algo. Para preservar algo. Me parece que muchas veces escucho esos argumentos museísticos de gente con muy buena intención, pero que tiene ideas muy pintoresquistas sobre lo que debe ser o una cultura judía, o una cultura musulmana, o una cultura aborigen, ¿no? Sí, total. O una cultura indígena, por ejemplo, aquí. Claro, ¿no? ¿Quiénes son cómo tiene que vivir un indígena para ser el indígena puro que Exacto. vos querés que siga existiendo? Pero si vos no, ¿cómo puede ser que vos obligues a la gente a vivir de una manera de la que vos no vivirías? Exactamente. Entonces, a mí siempre me había resultado muy problemático ese argumento. Y al mismo tiempo puedo entender la tristeza de una cultura que uno ve desaparecer. Entonces me interesó en relación con el teatro judío pensar que el teatro judío no desapareció, sino que nutrió el teatro argentino, nutrió muchísimos otros teatros que conocemos. El Teatro de Nueva York, Sí, por supuesto. totalmente. Decir que la cultura judía no subsiste en Buenos Aires y en Nueva York sería negar lo que está pasando. Lo que son, sería, Claro. ¿no? Lo que son culturas que se han formado por ellas. Entonces, me interesaba esta idea impura de las culturas y creo que los dos personajes, tanto Sabrina como Hannah, participan de esa impureza. Ninguna de las dos tiene una idea purista de lo que es el judaísmo. Las dos quieren ser parte de todo, de lo judío y de lo no judío. Sí. Y eso es... Y yo siempre digo que el judaísmo ha dado tiene la paradoja, yo creo, que el judaísmo le ha dado al mundo sus mejores cosas a través de sus peores judíos, que somos los infieles, ¿no? Los que nos animamos a mezclarnos con el mundo. Y en ese sentido me parecía que me interesaba que esta novela recuperara esa paradoja
en un mundo donde estamos hablando todo el tiempo eso de identity politics, de formas muy puras de entender la identidad, cuando a mí me interesan más las impuras. Eso me gusta porque en un mundo en el que aparentemente está como premiada la diversidad, aparentemente abren espacio para muchas formas de ser, uno se da cuenta que al interior de las cosas lo que están diciendo es, no, sé más así, como que sé más puro en esto, siempre tienes que tener la misma opinión sobre esto, como que se vuelve imposible ser otras personas. Totalmente, totalmente. Eso es muy problemático para la ficción. Totalmente. Porque la ficción tiene que ser impura y ambigua para subsistir. Y también es incómodo para las personas que somos, ¿no? Total. O sea, yo lo veo todo el tiempo. Yo, por ejemplo, yo soy judía y soy latina. Y eso a la mayoría de la gente le resulta muy extraño de entender. Claro. Sobre todo en Estados Unidos. Que es como, ok, sos white latina. Pero white, ¿en qué sentido? Sí, yo sé que me veo como una persona blanca. Pero, no sé, no tengo pasaporte norteamericano. ¿Por qué soy tan white? No tengo ningún pasaporte europeo. No sé. Sí. En una frontera, obviamente me van a tratar mejor que a una chica que es marrón, estoy segura. Pero sigo ganando en pesos, gano en una moneda devaluada, no tengo pasaporte, no sé. Me parece un poco extraño tanto... O sea, y que yo tenga que aceptar las categorías de los norteamericanos para decidir que si soy suficientemente latina o no. Mi familia lleva 4 generaciones en la Argentina, llevamos mucho tiempo acá. Y te dicen, no, bueno, vos sos judía. Bueno, para ser judío y latinoamericano es una identidad. Los judíos llevamos Claro. construyendo América Latina mucho tiempo. Le hemos dado mucho a la literatura latinoamericana, le hemos dado mucho al teatro, le hemos dado mucho a todo. A la música. A la música. No sé, me parece extraño que se niegue la posibilidad de ser ambas cosas. Me parece que eso viene a veces de una forma muy norteamericana de entender las identidades, y creo que también a mí me gusta eso de América Latina. Los latinos, digamos, esto de ser una judía latina es algo que te discute en Estados Unidos, ningún colombiano te lo va a discutir. Nosotros lo entendemos de otra manera. Nosotros sabemos que todo es más complejo. Y eso me parece muy reivindicable de lo judío y de lo latinoamericano. Sí, y me gusta, Tamara, esa idea de como de poder ser muchas cosas y al mismo tiempo no ser ninguna, porque la buena literatura trata de eso. O sea, imagínate que en algún caso le hubieran dicho a Gabriel García Márquez, no, pero como una mujer va a ascender al cielo, eso no es posible. O sea, como Totalmente. que es totalmente castrante pensar que por ser de un lugar, por ejemplo, no puedes ser o no puedes gustar de otras cosas de otro lugar. Bueno, a mí me pasa mucho esto. Yo escribí esta novela que es sobre una actriz del teatro judío en los 60, una investigadora académica que investiga sobre teatro judío, una novela que transcurre completamente en un paisaje urbano, de clase media, no alta ni baja, sino más bien media, de gente que tiene que vivir de su trabajo, no le sobra nada, pero tampoco vive en la calle. Y yo me doy mucha cuenta de que esas no son las novelas que el norte global espera de América Latina, Totalmente. ¿no? Una tendría que escribir sobre la selva, sobre La barbarie, el narcotráfico, Sí, claro, ¿no? Eso es lo que quieren claro. que una diga como latinoamericana. Las novelas sobre las ciudades y la neurosis son para ellos. Las novelas sobre el arte y la historia son para ellos. Claro, claro. Las ciudades son solo las que están arriba. Las Es decir, ciudades como están el arriba. resto son lugares donde vive gente, pero ciudades donde se desarrollen un montón de, además de vericuetos íntimos, porque a quién le podría decir, no, pero es el diario el que se encuentra Sabrina, es un diario, eso es una historia demasiado pequeña, entre comillas, y yo creo que si estamos en ese momento en Latinoamérica, Tamara, en una reivindicación de la intimidad, totalmente, y en una reivindicación de no solo lo íntimo, sino el lenguaje de lo íntimo. Totalmente. Como de las casas, ¿no? Sí, me gusta eso que decís, porque yo creo que tal cual, es algo que se nos ha negado mucho a la literatura latinoamericana. La literatura latinoamericana tenía que hablar de lo público, de la calle. Claro, ¿no? claro. Si iba a hablar de la ciudad, era de la calle, la violencia en la calle, Claro, la violencia claro. política. Las protestas o las no protestas. Exacto. Y en cambio lo íntimo es un privilegio del norte global. Y en cambio, tal cual, esta es una novela que para mí, por ejemplo, una trama que a mí me encanta es el hecho de que tanto Hannah, la actriz de los 60s, como Sabrina, la becaria doctoral del 2024, están enamoradas de sus directores, una de su director de tesis y una de su director de teatro. Uh-huh. Y eso para mí es como, me interesaba ver por un lado como la trama de las mujeres enamoradas de los poderosos, que aparte no son poderosos de verdad. Un director de tesis es un académico que gana 2 pesos. Me gusta cuando lo dices en el libro, como es exactamente igual que sus alumnos, por eso tiene que vestirse de forma distinta para medio diferenciarse, claro, en el caso de Gabriel. Exacto, sí, los académicos, todos los hemos visto, académicos de 30 años sobreactuando adultez, claro, porque si no parecen estudiantes, porque su vida es la de un estudiante, ganan como un estudiante. Sí, viven al lado de los estudiantes.
estudiantes. Claro, y además esa sensación de no abandonar nunca la universidad. Pero bueno, tal cual, por ejemplo, los temas acá, la idea de la college novel, ¿no? La novela universitaria, es algo que en el primer mundo se ha contado infinitamente, pero no sé cuántas novelas hay sobre nuestras universidades. Es verdad, mira, no había pensado en eso y sobre todo que como que se ha tratado la universidad o la educación en América Latina también tiene que ser activista. Totalmente. Es decir, se cuenta la novela en la universidad, pero es que hizo Protestas. parte, exacto, hizo parte del frente no sé qué, o sea, como que todo está a raíz de una politización que si bien obviamente es importante. Sí, pero no es lo único que pasa. Pero no es lo único, exacto. Y yo creo que la ficción no debería encerrarse en la idea de que todo tiene que responder a una cuestión política netamente. No, también, sobre todo no política en ese sentido tan literal, porque Exacto. yo creo que por supuesto que la novela es muy política, por un lado por la conversación que teníamos sobre las memorias y los archivos, por otro lado porque también las mujeres enamoradas de tipos con poder es un tema bastante político, Total. aunque ese poder sea completamente inventado, es un poder que una percibe porque una es una chica de 20 años y el otro es un profesor de 30, pero es inventado, pero es real en ese momento, ¿no? Exactamente. Y la otra cuestión es que, por supuesto, hay algo político en toda la trama universitaria, ¿no? O sea, porque de hecho cuando vemos toda la vida de Sabrina tratando de conseguir su beca, tratando de ver cómo sostienen, ¿no? Como las discusiones que tiene con su pareja, que él sabe que se le acaba pronto el CONICET, que supongo que ustedes tienen un organismo parecido. Sí. Él sabe que pronto se le acaba eso, entonces la va a usar a ella para llegar a otro director que tiene acceso a otra financiación. Todo eso, por supuesto, que es político. Claro, y lo que me gusta también es que entre líneas tú dejas que el mismo lector se pregunte sobre esto, o sea, se pregunte quiénes tienen acceso a la educación, por ejemplo, quiénes hacen un doctorado, y es el lector el que tiene que coser el abismo. No, Totalmente. no vos misma diciendo como, ay no, miren, es que esto es súper más grave, o sea, como que ahí hay una diferenciación y eso me gusta. Y hay otro tema que yo cuando anoche la terminé de leer y hay como un tópico que me fascina, que es el tema del espejo, ¿no? Como que Sí. la idea de los espejos. Y tenemos a estas dos mujeres que parecen casi que un espejo, una premonición, ¿no? La una de la otra. Sí, totalmente. Y ese es un trabajo complejo porque si uno habla de la memoria, por ejemplo, si uno piensa en sus abuelas, a mí me pasa mucho, yo siempre cuando le dediqué un libro que decía a mi abuela, le digo como a mi abuela Fabiola, quien es la premonición de mi futuro. Ay, qué porque lindo. siento que siempre la veo allá y digo, posiblemente esto me vaya a suceder a mí así porque somos muy parecidas. Quisiera que habláramos de eso, de Me esas encanta eso que premoniciones decís. de ellas dos. Bueno, a mí me interesaba mucho eso que decís del espejo, por eso también la tapa que elegí, que es una fotografía de una fotógrafa mexicana, que es ella misma haciendo un autorretrato, ¿no? Un autorretrato. Maravilloso. Durante la pandemia hizo, como no tenía a quién fotografiar, hizo muchos autorretratos y este me pareció muy lindo. Y sí, me interesaba mucho el espejo entre ellas dos, eso. Por un lado, cada una está enamorada de un director, pero además las dos quisieron ser actrices y no pudieron, ¿no? Sí. Hannah tiene un trabajo de oficina, atiende el teléfono en el cementerio judío, que está localizado en la misma, o sea, la oficina del cementerio está en la AMIA. Después el cementerio está, obviamente, en un cementerio. Claro. Pero quien atiende el teléfono cuando vos llamás a decir, mi mamá se murió y tenemos paga la mitad y qué sé yo, es ella. Es ella. Entonces, ella tiene un day job, diríamos, pero después su pasión es ser actriz, pero ella sabe que no va a ser actriz. Un poco lo sabe. Primero porque el teatro judío es una cosa muy pequeñita y segundo porque, bueno, en esa época era más difícil incluso que ahora. No era una profesión respetable en ningún sentido, ¿no? Sobre todo para una chica, una familia judía de clase media. No digo, no es una familia ni muy conservadora, digo, a ella la dejan ir al teatro, a hacer sus cosas, pero es una familia de esa época. Claro. En América Latina que... Responde a su época. Sí, o sea, creo que hubiera sido tan difícil una familia judía como una familia católica, la verdad. Sí. Entonces, ella es una actriz de alguna manera frustrada, pero que actúa. Está todo el tiempo actuando y está apasionada con la actuación. Sabrina, la becaria, es una actriz que ha dejado de actuar, ¿no? Sabrina se frustró porque se dio cuenta de que no iba a ser famosa Eso y es no tremendo. toleró la idea de seguir haciendo algo sin ser buena. Y además como con un agravante y es que me encanta cuando dice, mi gran problema es que yo tengo el ojo para ver a los que sí son buenos. Pues claro, te atormentas un montón. Exacto, o sea, ella tiene muy buen ojo para ver teatro, por eso se convierte en una investigadora. Y de hecho, en mi fantasía, si ella hubiera perseverado, ella se hubiera convertido en directora de teatro, porque los que saben mirar Claro. se convierten en directores. Claro, yo eso lo he visto en las saben clases guiar. de teatro. Sí, yo eso lo he visto en las clases de teatro. De hecho, obviamente esa experiencia es autobiográfica mía. Yo llegué a una clase de teatro, yo hice 3 o 4 años. También solo porque a mí me gusta escribir teatro y entonces me parece que hay que saber un poco el lenguaje de los actores. Hay que entender Claro. cómo piensan, hay que ir a ver, a jugar a hacer eso. Pero yo soy malísima actuando y
creo que es bastante común en mi tipo de personalidad. Las personas que escribimos, yo siempre lo hablo con mi amiga Violeta, que está en la dedicatoria del libro, Violeta Ortiz Berea, que fue la actriz de mi primera obra de teatro, ¿no? Mi primera obra de teatro fue un monólogo y ella lo actuó. Nos hicimos muy amigas, pero además ella es mi primera actriz, ¿no? Y siempre lo hablo con Violeta, que es que, claro, yo me doy cuenta de que ella es inteligente en tiempo real. El actor tiene que poder ser inteligente en tiempo real. En el presente del teatro, que decías Exacto, ahorita. en Claro. el presente del teatro. En cambio, yo no soy inteligente en tiempo real. Me cuesta muchísimo. Yo sí tengo la tranquilidad que tengo 3 meses para terminar un texto, siento que lo voy a poder hacer y que va a quedar muy bien. Pero si tengo que decir algo ahora, no sé, me pongo ansiosa, me da angustia, no lo puedo hacer, habitar el presente de esa manera. Entonces siento que a veces son cosas que uno tiene una o uno tiene la otra. Hay muy poca gente que tiene las dos cosas. Es cierto. Pero bueno, Sabrina tiene una mente muy analítica, que por eso termina siendo una buena investigadora y hubiera sido una buena directora. Mira bien, pero no puede habitar el presente, no sabe jugar, no se sabe divertir, es muy neurótica. Entonces sufre. Y encima, después cuando deja de actuar, se dedica a hacer historia del teatro, con lo cual no puede olvidarse del tema. Está todo el día rodeada de teatro. Claro, Entonces, está en la mitad de él. Exacto. Entonces viven las dos en su frustración, tanto Hannah como Sabrina. Pero Hannah es una persona más alegre porque Hannah siguió actuando. Claro. Eso me interesaba en relación con la frustración, que es uno de los temas para mí de la novela, ¿no? Son dos actrices frustradas, pero ¿qué significa la frustración? Sí. Porque si uno sigue actuando, escribiendo, lo Sí. que fuera, hay algo que te conecta con la acción y con la verdad, que incluso si no se te termina de armar, no acumula el resentimiento que acumula Sabrina. Sabrina tiene una voz mucho más resentida. Claro, y que yo siento que muchas veces pensamos que la frustración y la derrota es lo mismo Y no. y realmente no lo es, son dos sentimientos. Tú puedes incluso ganar, entre comillas, y seguir igual o peor de frustrado frente al proceso que estés llevando. Claro, cuando yo veo a Hannah y digo, está frustrada, pero más que frustrada, o sea, ella está frustrada, pero no está derrotada. No, sigo no, haciéndolo, no. o sea, como sea, lo sigo haciendo. Sí, y eso la conecta de alguna manera con lo erótico, Sí. con la vida. Y Sabrina, al principio está muy desconectada de eso, pero yo creo que el arco de personaje de Sabrina, de alguna manera, es que ella, sin darse cuenta, conecta con su verdadera pasión, que es investigar. Claro. Y ahí uno va viendo cómo ella despierta, ¿no? Como cuando la novela empieza, yo siempre digo que hay dos clases de relato, ¿no? Los relatos donde el personaje empieza despierto y termina dormido, y los relatos donde el personaje empieza dormido y termina despierto. No digo que eso pueda cubrir toda la literatura, pero más o menos. Pero sí, Y en el caso de Sabrina, Sabrina es un personaje que empieza un poco dormido. Empieza como resentida, desconectada de la vida, eligió ser becaria por descarte. Por descarte, sí. Y en cambio, cuando se encuentra con la historia de Hannah y la esperanza de ser quien descubra la última actriz del teatro judío, ¿no? La que fue la última antes de que el teatro judío se convirtiera en una En un especie mito, de casi. mito, claro. Cuando conecta con la idea de ser la que la descubre, de pronto hay algo que se despierta en ella. Ahí es cuando ella despierta y su sensibilidad deja de ser la de una persona resentida y frustrada, y empieza a ser la de una persona que está viviendo su pasión, aunque ella misma no lo sepa. Sí, y lo que me gusta es que al principio yo a Sabrina la sentía como un poco cínica al hablar, ¿no? Como, Exacto. Sí, como yo soy de esas personas a las que llaman para una beca, aunque la gente no sepa bien qué es lo que yo hago, pero yo los escucho. Y cuando encuentra la historia de Hannah, lo que siento es que ese saber mirar, de verdad, ella entiende que sabe mirar, ¿no? Totalmente. Como que no es, uno puede decir así, yo sé mirar ciertas cosas, pero cuando el saber mirar se convierte en algo trascendental emocionalmente, cambia, o sea, ya no es solo mirar con la mirada literal, sino todo tu cuerpo se dispone a la mirada. Totalmente, sí, ella se entrega a esa pasión de la investigación de una manera muy vital, y eso tal cual, le quita un poco ese cinismo, que ese cinismo también era un velo, ¿no? Que creo que Claro, y una cosa medio defensiva también. defensiva, totalmente. Yo creo que también eso me interesaba como comentario de época, como que la voz de Sabrina hablara mucho de quienes, de los jóvenes que en este momento y en esta época muchas veces nos paramos en un lugar muy cínico como una forma de superioridad que en el fondo es miedo. Puro Es como terror. Ponerse encima, no, yo soy mejor que todos los que escriben, mejor que todos los que actúan, pero no me animo a hacer ninguna. Exacto, ¿no? exacto. Y ella, en el transcurso de la novela, cuando se va interesando por su investigación, se anima a escribir, se anima a hacer, se anima a construir en lugar de solamente criticar.
Sí, Tamara, también siento que esta escritura de este libro creó una nueva forma de memoria para vos. Es como un nuevo archivo que me gusta mucho. Leí en una entrevista que decía yo soy muy mala víctima y me encantó esa frase, pero pensaba, claro, escribes esto y llenas un folio nuevo, como que aquí hay otro tipo de archivo sobre un momento trascendental para, no solo para mí, sino para la historia de mi familia. Sí, totalmente. Creo que a mí me gustó eso también. Como a mí me cuesta mucho conectar con la historia del atentado en el que falleció mi padre, porque yo tenía 5 años y no lo viví. Y me resulta muy molesto que la gente quiera seguir haciéndome hablar del tema, Claro. porque yo no sé nada del tema y la gente no lo entiende. Claro, no tiene, o sea, que podrías relatar ahí. Pero a la gente le gusta la performance de la víctima. Entonces la gente quiere que vos estés triste igual, que vos tengas como una tragedia que contar igual. Y yo no la tengo y siento que lo natural es que no la tenga. A mí me miran como si fuera cínica porque no la tengo, pero no me acuerdo, de verdad Claro. no me acuerdo. Y no me inventé una ficción sobre eso. Y tampoco, o sea, como que hay una cosa y un afán de buscar que todas las personas que han sufrido algún tipo de violencia sean representantes de ese tipo. ¿Sí me Totalmente. entendés? Y pues como que muchas veces, o sea, si a mí me dicen, ay, las violencias de la provincia, pues sí, yo soy de antioqueña, pero no me ha tocado, o sea, Claro, como que claro, es muy difícil. Sí, sí, la gente quiere ponerte historias que no son la tuya, porque son historias que le gustan. La historia de la víctima les gusta. Y esa es la que les interesa. Y si no es tu historia, no les interesa escuchar lo que sí tengas que contar vos. No les interesa tu vida de chica de clase media en Antioquía. No, es como, ¿por qué no les interesa? Sí, y sobre todo, ¿sabes qué siento, Tamara? Que muchas veces las personas víctimas, entre comillas, o víctimas sin comillas, también como que llenan un espacio en la conciencia del otro. Entonces les Totalmente. sirve como un comodín, el Joker que uno saca en las cartas. La víctima muchas veces puede funcionarles en ese juego. Totalmente. Por eso, como que yo siempre pensé, bueno, alguna vez voy a hacer algo con esto y me pasó que cuando encontré esta historia de los papeles quemados en la AMIA, dije, esto es algo que yo sí puedo hacer con esto, porque justamente es lo que yo quiero hacer con una tragedia. Es una mirada inesperada, una mirada que tiene mucho humor, una mirada que tiene sensibilidad, pero que la sensibilidad no va necesariamente por el lado de la tragedia y por el lado que la gente esperaba, por otros lugares. Y esto es lo que yo quería hacer con eso. Y esto es lo que yo puedo hacer con esto. Y que no es lo que otros quieren que yo haga con esto, sino lo que yo quise hacer. Mira que para ir finalizando, Tamara, hay una parte que o sea, como que me tocó muchísimo porque yo estaba leyendo tu libro al tiempo que estaba leyendo uno que se llama Aves Migratorias de Mariana Oliver, quien es mexicana. Ah, sí. Y es de ensayitos. Y uno de los ensayos, que es al final del libro, habla de las mujeres que recogieron ladrillos después de que, digamos, se acaba la Segunda Guerra Mundial. En Berlín recogen ladrillos. Y entonces dice Mariana Oliver, además inventaron como un sustantivo casi para estas mujeres, es en alemán y no podría pronunciarlo, pero es como un nombre específico a las recogedoras de ladrillos. Y entonces dice Mariana como, es muy difícil ver en esta foto todos estos ladrillos y esa sombrita chiquita es una mujer, como si cada ladrillo representara también toda esa gente que estuvo detrás de lo que pasó, como muerto o como asesino. Y yo sentía esto un poco de cuando terminé el libro y es cada fragmento, cada correo electrónico, cada parte en Gigi, o sea, como toda esta vaina se volvía un testimonio de algo por detrás de eso. Sí, totalmente. Yo siempre quise que la novela se construyera así, como una especie de collage de memorias de distintos mundos que siento que están desapareciendo. Exacto. ¿No? El mundo o que están en vías de desaparición o en peligro de desaparecer. El mundo del teatro. Sí, como o una mutación que están viviendo. Exacto. Sea el teatro, sea el judaísmo de izquierda, sea también la universidad, que en este momento está muy vilipendiada, tanto en Argentina como en muchos otros Totalmente. lugares. Lugares que son mágicos y que nos han dado mucho y que tienen que sobrevivir de alguna manera, ¿no? Y me parecía que sí, que me gusta esa idea de que la novela sea como retazos de esos universos que detrás de los cuales parece haber más historia de la que se cuenta. Tamara, para terminar, yo siempre les propongo a los invitados, invitadas, jugar una cosa y es, hacer de cuenta que acá en vez de estas orquídeas tenemos una máquina del tiempo y vamos a viajar al momento en el que tu amiga te está diciendo, no, es que yo estoy investigando el teatro judío, ¿vos qué le dirías a esa Tamara que se fue para la casa pensando como, este tema está bacano? ¿Qué le dirías a esa Tamara? Ok, ¿qué le diría a esa Tamara? No fue hace tanto tiempo, la verdad. No, y le diría, guarda todo, por las dudas, guarda todo, porque está esta novela, pero estas cosas, la gracia del archivo es que en realidad no es que terminas una novela y ya lo usaste, sino que
Los archivos hay que conservarlos porque Está nunca vivo se sabe siempre. para qué más te van a servir. Están completamente vivos, así que todo lo que estés anotando, todo lo que estés encontrando, guárdalo. Eso me encanta, como que pensar en la memoria y en el archivo siempre como un arbolito que la raíz va por debajo, ¿no? Que uno no sabe y luego tú rompe la calle, como que tiene esta capacidad, ¿no? Exacto, y que es algo que te va a servir para hacer nueva obra, nuevo pensamiento. El archivo no es algo que se trata de conservar, se trata de seguir pensando. Tamara, muchísimas gracias por estar en Literatura al Margen. A vos, ha sido un placer. Gracias por escuchar Literatura al Margen, un podcast de la HJCK, dirigido y presentado por Camila Willes. Síganos en todas las redes sociales como @la HJCK.